Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a este aula de pensamiento crítico, ¿no? Voy a presentar un poquito primero el aula en sí. El aula es una iniciativa de Acción en Red Andalucía, en la que lo que pretendemos es crear un espacio de reflexión y de discusión y debate en torno a un tema social concreto. En el tema de hoy ya sabéis que es en torno al cambio climático y en concreto con la excusa de la COP25 que se está celebrando en Madrid, ¿no? Vamos a reflexionar, tenemos gente de excepción para reflexionar sobre ello. Pues como os digo, en el aula de pensamiento crítico lo que hacemos es aunar aquí a un foro de discusión con profesionales, con profesores universitarios, con intelectuales o personas expertas en los distintos temas, donde lo que se trata es que reflexionemos todos juntos, que compartamos ideas, que discutamos sobre temas medianamente a profundidad y un poco que establezcamos un diálogo sobre cuestiones sociales que nos interesan. En definitiva, lo que intentamos desde Acción en Red con esta iniciativa es potenciar una ciudadanía que sea más corresponsable y más crítica, ¿no?, con el mundo que nos rodea. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a presentar el acto. Como sabéis, como decimos, va sobre la movilización verde. Vamos a empezar viendo un pequeño fragmento de vídeo, así que si alguien puede apagar luces, supongo que se verá mejor. El cambio climático se ha convertido indudablemente en uno de los más grandes retos, sino el que más del siglo XXI. Los continuos informes del panel intergubernamental del cambio climático desde 1990 hasta nuestros días nos transmiten la importancia y gravedad del problema. Y nos señalan que las emisiones debidas al uso de los combustibles fósiles y actividades intensivas son altamente responsables de este problema y marcan pautas para tomar otra deriva. El último Acuerdo de París de 2015 dejó como objetivo no alcanzar los 2 grados centígrados de aumento de temperatura desde la época preindustrial y a ser posible que no se superasen los 1,5 grados centígrados. Para ello, los países firmantes deben ejecutar un plan nacional de acciones contra el cambio climático. Los próximos 10 años, según el IPCC, serán fundamentales para frenar o ralentizar los efectos previstos en los diferentes escenarios climáticos. En este momento se está celebrando la COP25 en Madrid, donde los diferentes gobiernos deben llegar a acuerdos concretos sobre cómo lograr esos objetivos planteados en París. En paralelo, la Cumbre Social por el Clima ha reunido a miles de personas de los 5 continentes en torno a la figura de Greta Thunberg y muchas otras jóvenes activistas que lideran el movimiento verde desde hace ahora un año. Para hablar sobre este tema y todas sus variables, tenemos con nosotros a 3 estupendos ponentes, compañeros y compañeras, que vamos a ir presentándolo uno a uno. Bueno, él es Paco Vega, miembro de Acción en Red, y yo soy Eduardo, también de Acción en Red, que vamos a intentar poner orden en el debate y en la participación. Bueno, a mi izquierda está Reyes Tirado. Reyes Tirado es científica titular en el Laboratorio de Investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y vive en Sevilla. Se doctoró en Biología en la Universidad de Sevilla y la Estación de Zonas Áridas del CSIC de Almería. Y ha trabajado como postdoctoral Fulbright en las universidades de Stanford y Berkeley, en California. Es experta en cambio climático y ecología, activista ambiental y aficionada a los huertos. En Sevilla impulsó en su momento, inició la puesta en marcha de la asociación Red Sevilla por el Clima, hace ahora 4 años, si no recuerdo mal, de la que ha sido presidenta hasta hace muy poco y sigue siendo, obviamente, miembro activo de ese movimiento. Sí, sigo presentando aquí los ponentes. Aquí en el centro tenemos Paco Castejón, gracias por venir. Y Paco es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en investigación sobre energía de la fusión en el CIEMAT, en Madrid también, donde ha sido director de la unidad de teoría de la fusión de 2004 a 2019. Ahora no es, nos comentaba antes ya, director de ese laboratorio, porque actualmente es consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y un gran experto en el tema nuclear, como luego veremos, ¿no? Aparte de eso, también ha sido activista de Ecologistas en Acción y sobre temas de energía y cambio climático y miembro de Acción en Red.
Y aquí a mi derecha tenemos a Marta Bordons, y Marta Bordons es de aquí de Sevilla, es estudiante de Traducción, Interpretación y Humanidades, y está implicada en los movimientos sociales, especialmente aquellos que defienden la justicia climática, ¿no? Participa de forma activa en varios colectivos sobre el tema aquí en Sevilla, en Fridays for Future y Salmorejo Rebelde, y ahora trabajando desde la UPO también, impulsando la declaración de estado de emergencia climática por parte de la Universidad de la UPO y también intentando impulsar allí movimientos ecologistas. Bueno, gracias a los tres por venir. Como vamos a hacer esto es que vamos a intentar establecer un diálogo. Nosotros tenemos preguntas que lanzaremos a los ponentes y ellos irán contestando, todos o algunos de ellos. Y luego también dejaremos para que las personas que estéis aquí podáis hacer las preguntas que queráis o las intervenciones que queráis hacia los ponentes, ¿no? Y simplemente decir que tenemos la suerte, los tres vienen recién caídos de Madrid, casi. O sea que han estado en la COP25 y algunos casi que se van también. Después de la charla, algunos tienen que salir corriendo para Madrid otra vez, ¿no? Así que nada. ¿Empezamos? Sí, y como se van a ir corriendo, al menos dos de ellos, vamos a hacerle una pequeña entrega de un detallito antes de que se vayan corriendo, porque luego igual no nos da tiempo, ¿vale? Entonces, de Acción en Red, por su colaboración y su participación, le vamos a hacer este detallito, que son algunas tarjetitas, algunas rifas de las que nosotros hacemos, y bueno, pues para que se lleven un recuerdo de nosotros. ¿Vale? 50 euros. Ojalá. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, hemos dividido el debate, la charla, en varios temas, ¿no? En varios módulos que los vamos a ir proyectando ahí para que sepáis un poco en qué andamos, en qué tema estamos debatiendo. Y son 7, vamos a ver si nos da tiempo a todos antes de que salgan corriendo, ¿vale? Haremos lo que podamos, tenemos más o menos los tiempos estimados. Y vamos a comenzar con el primer bloque, que es el bloque que hemos denominado el movimiento actual frente al cambio climático. En este bloque, pues bueno, vamos a destacar algunas cositas y luego haremos las preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a hablar primero, dentro de este bloque vamos a hablar sobre la conciencia ambiental en España y en Europa. Y aquí, pues bueno, simplemente deciros que, bueno, para situaros en contexto, que los españoles son, tras los portugueses, los ciudadanos europeos que indican estar más preocupados por el cambio climático. Según el Instituto Elcano, cuando se nos pregunta por cuál es la principal amenaza global, cuando se nos pregunta a los españoles, el 56% mencionamos como primera o segunda opción el cambio climático. Por otro lado, la conciencia ambiental en España está en un 3,69 sobre 5 en la media de los países, está en la media de los países occidentales, y en un reciente informe del CSIS sale que las cuestiones ambientales o medioambientales, creo que la llama, están en torno, son elegidas por el 1,6% de la población española, o sea que son datos que, en cierto modo, según se miren de forma local o global, podrían ser incluso a veces un poco como contradictorios, ¿no? Entonces, ante esto, pues bueno, pues preguntaros, pregunta libre, quien quiera responder, bueno, ¿cómo veis los ponentes el nivel de concienciación ciudadana en España sobre la cuestión ambiental y sobre el cambio climático en particular? Y dentro de esa pregunta, si creéis que ha habido una evolución en los últimos años, y si a priori, antes de ver estos resultados, esto ya es una interpretación mía, si nos parecería que la conciencia ambiental de la ciudadanía española, en lo referido al cambio climático, hubiésemos pensado que podría ser más baja de lo que los datos parece que dicen que es. ¿Quién quiera responder? Pregunta libre. Vale. Pues sí, la verdad es que los datos indican que en España se está muy preocupado y yo creo que es que nosotros ya lo estamos viendo. En España, digamos, la zona del Mediterráneo y de todo el Mediterráneo, incluido España, Portugal, muchas zonas, se podría decir que es como una zona cero del impacto climático. Ya tenemos mucha menos precipitación de la que había hace unos años, tenemos más olas de calor, tenemos más sequía, más impactos en el campo que los agricultores ya lo están sufriendo, con pérdidas económicas bastante significativas. Entonces, es algo que es muy evidente. Yo creo que en el diagnóstico casi todos estamos de acuerdo. El otro día en la COP, precisamente, estaba el presidente de la Junta de Andalucía presentando lo que llama la Junta de Andalucía la Revolución Verde, que es como el plan de acción frente al cambio climático. Y en su presentación, que era de 10 minutos, tenía dos partes. La primera parte era el diagnóstico. Y en el diagnóstico, la verdad que tengo que decir que estamos de acuerdo. Él hablaba de una disminución de la precipitación en torno al 30% en Andalucía y dentro de unos años, y de cómo es una de las zonas más críticas de impacto. Entonces yo creo que en eso es lo que
en general es lo que muestran las encuestas. La gente está preocupada. Yo creo que donde ya empieza la discrepancia es cuando hablamos de las soluciones. Igualmente pasó el otro día cuando nuestro presidente presentaba su plan, en que las soluciones son totalmente desproporcionadas, por lo bajo, respecto al problema al que nos enfrentamos. Entonces, el plan de la Junta de Andalucía, en este caso, es un plan de más infraestructuras, algunas infraestructuras de riego para solventar los problemas de sequía que vamos a tener en la agricultura, más infraestructuras de energías renovables y algo de transporte, y plantar 1 millón de árboles. Y eso es que no es suficiente, pero ni de lejos. Y entonces, ahí es donde yo creo que existe esa discrepancia, que es que la población española en general estamos viendo el problema, lo sentimos, lo creemos, pero no somos conscientes de las soluciones que hacen falta para atajarlo. Y ahí es donde no creo que hemos tenido ningún apoyo por parte de las políticas de formación y de educación y de información sobre hacia dónde tenemos que ir y los cambios tan grandes que eso significa para todos los sectores de la economía y de la sociedad. Yo así muy rápidamente estoy de acuerdo. Yo sí que creo que la sensibilidad en la sociedad española sobre el cambio climático y sobre los problemas ambientales en general ha aumentado mucho. Ha aumentado mucho. Un índice claro, ¿no? Uno que lleva organizando manifestaciones sobre el cambio climático desde hacía muchísimos años. Estábamos ya cansados de vernos los 100, estoy hablando de Madrid, 100 mismas personas siempre por ejemplo, la marcha que hubo el día 6, donde claramente los organizadores estábamos desbordados, que es lo que uno quiere cuando organiza una manifestación, ¿no? Si esto es un índice de algo, y creo que sí lo es, pues demuestra que efectivamente la conciencia ambiental ha aumentado mucho, mucho, especialmente entre la gente joven, Y eso yo creo que es supongo que luego hablaremos más de ese tema, pero yo creo que eso ha sido uno de los logros. ¿Cuál es el problema? La acción, ¿no? De la conciencia a la acción. Los ciudadanos podemos hacer muchas cosas, Podemos, por ejemplo, ver cómo consumimos, ¿no? Decía George Soros que el mercado vota todos los días, y es verdad. Nosotros podemos elegir hoy tener un consumo más responsable que hace un tiempo que no teníamos esa opción. Y en segundo lugar, hay cosas que los ciudadanos no podemos hacer. Por ejemplo, si yo tengo que ir a trabajar todos los días y no me queda más remedio que coger el coche, pues tengo un problema grave. Es decir, hay cosas que tienen que ver con políticas públicas, pues de infraestructuras de transporte apropiado, no más autovías y más transporte público, etcétera. Entonces, esa segunda pata me parece que es la que nos falta, ¿no? Y ahí también los ciudadanos podemos hacer mucho, ¿verdad?, que es presionar sobre la clase política, votar apropiadamente, en fin, usar todos estos mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Claro, en cuanto al tema de la juventud, obviamente ha habido como una especie de despertar desde el año pasado, con el fenómeno Greta Thunberg especialmente, pero ha habido un despertar sin duda que la juventud se está dando cuenta precisamente de que ya no puede confiar en que los políticos, los partidos políticos por sí mismos den los pasos y tomen las medidas tan ambiciosas como estaba comentando Reyes, que son las que necesitamos acorde a la situación actual. Entonces, viendo que nuestro futuro y el presente de muchísimas personas en diferentes países que se están viendo más afectadas por el cambio climático están tan en riesgo y que los partidos políticos, los políticos que su trabajo debería ser precisamente el asegurarnos ese futuro, no están haciendo lo que tienen que hacer, pues llega un momento en el que la juventud se tiene que tirar a las calles y hacer todo lo posible dentro de su campo de actuación, que pueden ser las huelgas estudiantiles o pueden ser las protestas dentro de lo que viene a ser la libertad de expresión y la libertad de reunión y de manifestación, y también dentro de la desobediencia civil, de pasar a la acción, a decir no estamos de acuerdo con cómo están llevando las cosas y vamos a hacer todo lo posible para presionar para que hagáis lo que tenéis que hacer. Entonces yo ahí también, porque me siento parte de ese despertar de la juventud ante esta crisis climática, claro. Eso, y vosotros que los tres habéis estado cerca del nacimiento y crecimiento de este movimiento verde, que como sabemos se inicia, bueno, más o menos podemos decir que en diciembre del 2018, cuando Greta hace sus primeras concentraciones en la puerta del Parlamento de Estocolmo, cuando va a la cumbre de Katowice en Polonia, que tiene mucha difusión el mensaje que allí ella transmite. Pero la pregunta sería un poco, ¿pero por qué ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo se ha originado este movimiento de la nada? ¿Y qué ha ocurrido para que realmente se produzca esta revolución verde, especialmente en los jóvenes, en un tiempo tan corto? Y aprovechando en esa línea, un poquito también especialmente a Marta y a Reyes, ¿cómo sería el perfil de las personas que participan en ese movimiento?
Y si tiene que ver, luego le preguntaría a Paco un poco si tiene que ver también con algún perfil o alguna relación con los movimientos del 8M y del 15M, que si hay conexión entre estos diferentes movimientos de los que estamos hablando. ¿Empiezo yo? Yo supongo que un poco el despertar este fue a raíz de los informes del IPCC, ¿no? Del Panel Intergubernamental de Expertos por el Clima, cuando se habló de... Bueno, ya empezaban de mucho antes las movilizaciones por el clima y demás, pero a raíz del último informe que hablaba del 1,5 grados, de que no aumentara la temperatura media global por encima de este 1,5 grados, y los incendios, bueno, Greta Thunberg empezó a manifestarse en parte por los incendios brutales que hubo en Suecia, ¿no? Como a raíz de un verano de desastres naturales y demás empezó eso, y como que se ha empezado a expandir ese mensaje, que era un mensaje tan básico de queremos un futuro, y la comunidad científica, o sea, la ciencia, a la que tanto solemos escuchar en nuestras sociedades occidentales, nos está diciendo que puede que no lo tengamos si seguimos así. Entonces, un mensaje tan claro a través de las redes sociales, a través de la atención mediática volcada en una figura como la de Greta, que los periodistas y todos han hecho así con ella, y ya la han convertido en un fenómeno que de verdad que yo creo que ella misma se está arrepintiendo de la manera en la que... porque lo están haciendo muy mal, o sea, están desvirtuando totalmente ese su mensaje y convirtiéndolo como en una estrella de rock que no es exactamente lo que ella quiere transmitir. Pero eso, a raíz de eso, pues se ha difundido con una fuerza brutal, y gracias a las redes sociales, y sobre todo creo que gracias a lo que hemos conseguido de cooperación y de coordinación entre todas estas personas que estamos hablando un poco de cuál sería el perfil. Y dentro del movimiento juvenil, pues son normalmente personas jóvenes, universitarias de instituto, y creo que lo bonito es la riqueza y la diversidad que está dentro de esto, porque no hay un perfil como tal, sino que hay una diversidad brutal entre eso, edad de género, diversidad de género y contextos desde los cuales cada persona viene, porque esto es un movimiento global, entonces las personas que lo integran son de todas las partes del mundo. Y aquí en España, concretamente, también tira mucho de eso del 15M. Supongo que esa herencia asamblearia y esa herencia nos ha tenido que llegar por algún lado, aunque algunos somos tan jóvenes que no llegamos a estar ahí activamente. Pero, por ejemplo, del 8M también, que ahora con el ecofeminismo, ¿no? También estamos viendo mucho que hay tantísimo... Todos los problemas y todas las opresiones sociales que estamos viviendo en la actualidad y llevamos viviendo mucho tiempo tienen la misma base, entonces están todas unidas, todas vinculadas, y estamos sabiendo coger esa interseccionalidad del feminismo y reunir a todas las mismas opresiones en la misma lucha, que es la defensa de la justicia climática. Entonces yo creo que gracias a eso es como por lo que está ahora creciendo y creciendo sin parar esta primavera climática o esta revolución verde. Bien, y Marta, ¿podrías también explicar un poquito, tú que eres representante de, bueno, que estás aquí como Fridays for Future, las diferencias que hay entre Fridays for Future, Extinction Rebellion, 2020, porque nos llega información de diferentes colectivos, plataformas, pero no, bueno, quizás tú lo mejor para explicarnos en qué consiste cada una o cómo se articulan cada una de ellas. Sí, Fridays for Future o Juventud por el Clima, eso es este movimiento estudiantil, fundamentalmente juvenil, pero que aúna realmente a quien quiera unirse, no tiene límite de ningún tipo, y que se fundamentaba en las manifestaciones y en las huelgas estudiantiles, aunque ya los jóvenes nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay que ir más para allá y estamos cruzando un poco la frontera hacia la desobediencia civil no violenta, incluso a saltarnos la ley, se puede decir, para protestar. Por ejemplo, pues es lo que se ha hecho en la COP25, ¿no? Que ha habido muchas acciones dentro de la COP, por ejemplo, pues de performance de llenarnos de pintura negra, representando que las empresas que están ahí, Iberdrola, Endesa, Acciona, están haciendo un lavado verde brutal y que en realidad eso pues el petróleo, los combustibles fósiles siguen sacándolo, etcétera, etcétera. Y pues, o encadenarnos o ocupar un espacio, pues por ejemplo, si se va a haber una prospección de fracking, pues ocupar ese espacio, y que es una propiedad privada y pues la policía te puede sacar, te puede detener, te puede poner, etcétera, etcétera, una multa, represión penal incluso, pues toda esa frontera de desobediencia civil que a veces es necesaria cuando una realidad es injusta, y es que estamos viviendo una injusticia. Entonces, pues eso es lo que está fundamentado sobre todo Extinction Rebellion, que es el otro movimiento, que sí se basa exclusivamente en la desobediencia civil por la justicia climática.
Entonces casi que ya las fronteras se van diluyendo, en tanto que Fridays hace manifestaciones y hace acciones totalmente legales, totalmente seguras, sin riesgo legal de ningún tipo, pero también nos estamos uniendo a la desobediencia civil, y todo esto se encuadra dentro de un paraguas llamado 2020 Rebelión por el Clima, que viene a decir que en el año 2020, el que entra, es un año que tiene que ser un punto de inflexión en cuanto a las emisiones de CO2 se refiere, ¿no? Están aumentando, pues el año que viene la comunidad científica nos advierte que es cuando tienen que empezar a descender. No podemos seguir subiendo, sino que tiene que haber un cambio ahí brusco. Entonces, pues este 2020, Rebelión por el Clima, aúna a todos los colectivos y a todas las organizaciones, ya sea pues, de la lucha que sean, feministas, antirracistas, antiespecistas, por los derechos de la vivienda, etcétera, porque todo está un poco fundamentado en lo mismo y se encamina un poco hacia esa desobediencia civil, hacia esa rebelión por la justicia climática para el año que viene, en acciones pues, masivas, que la primera que se hizo fue en Portugal el verano pasado, que fue precisamente ocupando una prospección de fracking que se iba a hacer para extraer el gas natural en un pueblo de Portugal, y otra que se hizo en Madrid fue hacer una acampada frente a nuevos ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica, y bloquear un puente. Eso es la sociedad civil, pues fuimos como 1000 personas que bloqueamos ese puente y hasta que nos sacó la policía, y para decir basta ya. Entonces, un poco así, y había colectivos de todo tipo, no solo ecologistas, sino todos los que quisieran unirse. Vale, o sea que ha sumado ahí a diversidad de personas, ¿no? Sí. Vale, y para cerrar este primer bloque de movilización verde, una pregunta más bien dirigida a Paco, digo por tu recorrido en las movilizaciones tradicionales del movimiento ecologista, ¿no? La pregunta va un poco en la línea de intentar interpretar o saber por qué el movimiento ecologista tradicional, que lleva 30, 40 años en marcha, que ha ido denunciando múltiples situaciones, no solo asociadas al cambio climático, sino al tema antinuclear o diversas cuestiones. ¿Por qué no ha sido hasta ahora capaz de generar este impulso, esta movilización verde? ¿O qué claves hay en torno a que esto se produzca en un momento determinado, liderado más bien por los jóvenes que la mayoría no estaban vinculados al movimiento tradicional ecologista, sino que vienen pues, de otras cuestiones? Sí, esta es la pregunta del $1.000.000, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo cuando empezamos a hablar de cambio climático, que fue más o menos en el año 90. Y efectivamente, ya lo he dicho, o sea, hacíamos acciones, concentraciones, que éramos muy poquitos. Desde aquellos primeros años hasta hoy, pues yo creo que ha habido muchísimo trabajo cultural, de expresión, y hemos conseguido que poco a poco pues, unos valores sociales fueran apareciendo. Y han aparecido, ¿dónde? Pues sobre todo en la enseñanza y en la educación, ¿eh? ¿En qué se parece Fridays for Future y el 15M? Pues yo creo que tienen un punto interesante, y es que a los chicos en el cole y en el instituto y en la universidad después les han enseñado pues en el 15M, ¿no? Que la democracia era un buen sistema, que ellos iban a vivir mejor que sus padres, que la corrupción pues era algo malo, y de golpe se enteran de que todo eso es mentira, ¿no? De que la democracia pues está pervirtiendo, el sistema está corrupto. ¿Y qué pasa? Porque se indignan, ¿no? Pues aquí yo creo que es algo parecido, ¿no? Hemos estado trabajando, esos valores culturales aparecen, ya se enseñan, y te han dicho, pues la ciencia normalmente tiene razón y hay que cuidar la naturaleza, y de golpe pues te llegan los informes del IPCC, que son muy alarmantes, ¿eh? Hay que ver los últimos. Hace poco se publicaron los de los océanos, que son todavía más alarmantes que los otros, ¿no? Y te llegan los informes científicos y te han dicho además que hay que cuidar el planeta, y resulta que los líderes políticos, los empresarios, las élites no cuidan el planeta, pues los jóvenes se indignan. A mí me parece que esa es una fantástica indignación, y para mí, como ecologista ya que peino canas, ¿no? Y que hemos mantenido un movimiento durante muchos años, creo que deberíamos reflexionar mucho, ¿no? En cómo contactar con estos chicos sanamente indignados y que nos enseñan el camino, ¿eh? Entonces, creo que hay que hacer mucho esfuerzo de comunicación intergeneracional, de permitir no hace falta que lo permitamos, porque ya ellos son protagonistas, ¿no? O sea, y aprender un poco de lo que ellos están haciendo, y en algunos casos pues seguirles. ¿Por qué en este momento y no hace un año? Y yo creo que cuando tienes un sistema así donde has ido permeando toda esta cultura, basta que pasen un par de cositas, fenómeno Greta más los informes del IPCC, para que aquello pues cristalice, ¿no?
Pues yo creo que estamos en ese sentido en un buen momento, a ver si somos capaces de aprovecharlo. Vale, pues estupendo. Bueno, pues cerramos este primer bloque y pasamos al siguiente que va. Sí, vamos a hablar un poco sobre la COP25 en concreto, ¿no? Y lo que se está discutiendo allí y la problemática del cambio climático a nivel global, ¿no? En este sentido, bueno, todos sabéis que se está celebrando en estos momentos la COP25 en Madrid, esa conferencia en la que se supone que los países tienen que ponerse de acuerdo en medidas concretas, implementar, como decía Marta, a partir del 2020, de 2020, medidas concretas de los acuerdos que se tomaron en París, ¿no? Años atrás, ¿no? Los tres, como decía antes, habéis estado en Madrid, ¿no? Participando de una u otra forma en la COP25. Entonces, aunque luego haré preguntas más concretas, ¿no? Pero así una impresión general de cómo se está desarrollando la COP25, tanto la reunión de los estados, ¿no? La reunión más técnica, como la reunión social, ¿no? Que se está celebrando paralelamente. No sé, Reyes. Pues sí, la verdad que es una pregunta difícil porque todavía la COP no ha terminado y siempre uno se deja un poquito de esperanza, pero a líneas generales está siendo una COP muy frustrante y un poco enlazado también con lo que hablábamos antes de cómo surge este movimiento. Yo creo que este movimiento también surge, y lo que surge ahora es del enfado y la frustración que tenemos en este momento después de toda esta evidencia científica que nos dice que no tenemos tiempo, y incluso dentro de la COP todo es muy lento y todo es tan lento que no avanza. Y no avanza de forma que se suponía que de esta COP tiene que salir el libro de reglas del Acuerdo de París, que se tiene que empezar a poner en marcha en diciembre del año que viene, cuando sea la COP en Glasgow, en Escocia, y los países ya tienen que empezar a presentar unos planes con mucha más ambición. Y de momento eso no está ocurriendo. Y se discuten sobre todo dos cosas principales, si os interesan las cosas más técnicas, que es cómo incluir esta cosa de más ambición en los planes, que es aumentar la reducción de las emisiones, ahora en el texto que va a salir el viernes, y la segunda es el artículo 6. Y el artículo 6 habla de cómo regular el mercado del carbono. El mercado del carbono en el sentido de que ya sabemos que solamente la reducción de emisiones no es suficiente y que tenemos que tener lo que se llama emisiones negativas, que significa que tenemos que utilizar la tierra para secuestrar un montón de carbón. Eso se puede hacer con políticas públicas y salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos y los derechos del medio ambiente, o se puede hacer con un mercado liberal donde prime el mercado y el libre comercio. Y me imagino que podréis imaginar hacia dónde van los tiros en este momento y cómo ha sido una semana muy frustrante, porque este artículo 6 ahora mismo no tiene esas salvaguardas, no tiene siquiera las salvaguardas de derechos humanos y realmente se está convirtiendo en un tráfico de carbón sin ninguna regulación y la comodificación, o sea, la monetarización de la naturaleza para que países ricos puedan seguir emitiendo, no tengan que bajar esas emisiones y puedan, a cambio, pues traficar con esas emisiones con países que tienen a lo mejor capacidad en el suelo de absorber ese carbono. Esto es realmente muy frustrante y muy desesperanzador, la verdad. Yo creo que de eso surge también los movimientos que hemos estado viendo hoy en la COP, donde los jóvenes... La COP es un espacio, en la zona azul, es un espacio donde... o sea, las reglas las ponen las Naciones Unidas, es un territorio que no es español, esta semana hay FEMA, esa parte no es español, es un territorio de las Naciones Unidas, y en ese territorio, para nosotros estar dentro, como observadores, hay unas reglas muy estrictas que tenemos que seguir. Y hoy los jóvenes han liderado esa protesta, una cacerolada dentro de la COP, pidiendo ambición y acción realmente rápida en estas cuestiones de las que os contaba, porque todo está muy frustrante. Esta mañana también ha habido un segmento donde ha hablado la ministra española y la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, y también Greta, donde han hablado exactamente de eso, del enfado tan grande que tiene la sociedad civil ante la inacción de los políticos y los negociadores. Y yo que he estado esta semana también metida en algunos, porque en mi trabajo me toca seguir toda la negociación de los textos legales, que son habitaciones donde están todos los países negociando palabra a palabra cuáles son los textos que salen de ahí, realmente te entra la impresión de que estás en una burbuja, que ellos están en una burbuja sin ninguna conexión con lo que pasa en la calle, sin darse cuenta que el viernes había varios cientos de miles de personas caminando por la calle, haciendo muchísimo ruido, diciendo que están preparados para este cambio, y eso parece que no llega. Es como si nuestros políticos, a escala global, pero también en España, pero también en Europa, están sordos ante ese enfado y esa frustración tan grande y esa esperanza que está en la acción.
Entonces, eso es realmente sí, el ambiente de hoy en la COP, a 2 días de que termine, es realmente un ambiente que yo creo que pocas veces se ha sentido en la COP de esta manera tan, digamos, tan activa en el enfado, porque siempre teníamos como esa esperanza que la COP es un proceso muy importante. Es un proceso donde prima la democracia, donde prima el multilateralismo, donde prima que todos los países vienen y se ponen de acuerdo, o sea, que es necesario. No está funcionando, pero es necesario, no tenemos otro proceso, pero claramente no está funcionando. Entonces tenemos ahí una situación realmente muy grave, donde los científicos nos están diciendo que tenemos escasos 8 o 10 años para atajar las peores consecuencias del cambio climático, que no tenemos tiempo, que la transformación es drástica, la gente está en la calle pidiéndolo y en el otro extremo del triángulo tenemos unos políticos que siguen como si todo fuera igual. Entonces, este triángulo realmente, ¿cómo se va a resolver este triángulo? Es una de las grandes preguntas de la humanidad, yo diría, no solamente de este siglo XXI. Una de las reuniones satélites que ha habido de la COP ha sido la presentación del informe de la Agencia Internacional de la Energía, que poco sospechosa de ecologista radical, más bien al contrario. Yo tuve la suerte de asistir a esa presentación. El informe es interesantísimo, muy realista, y entonces hacía unas previsiones de futuro, ¿no? Decía, ¿cuánto aumentará la temperatura del mundo en el año 2100 si los países hacen lo que dicen que van a hacer? Es decir, las declaraciones en esta época, que son todas muy bien intencionadas, y estos planes de reducción de emisiones de los que hablaba Reyes, ¿no? Pues la temperatura aumentaría 5 grados. Es decir, los planes que se están poniendo encima de la mesa en esta COP son perfectamente obsoletos, no sirven para lo que queremos, no sirven para lo que queremos. Estos son, ya digo, cálculos que no son de un ecologista radical, ni mucho menos, ¿no? El único mecanismo que se lo están tomando muy en serio es este del mercado de CO2. El mercado de CO2 se puso en marcha en la Unión Europea a raíz del protocolo de Kioto y sirvió para que algunos países pues, se comprasen derechos de emisión, por ejemplo a Rusia, que estaba en plena crisis económica, y no redujeran sus propias emisiones. Entonces, para que esto funcione, para que un mecanismo así funcione, habría que evitar ese tipo de mecanismos y además habría que ir a una ordenanza mundial que estamos muy lejos de conseguir. La Unión Europea funciona, ya digo, razonablemente, a pesar de esos problemas. Ha conseguido grabar, hoy en día emitir una tonelada de CO2 en España cuesta 30 euros, que no está mal, que no está mal. Sin embargo, imaginaos qué se puede hacer con esto para que China acepte grabar sus emisiones de CO2 en un mercado mundial. O sea, yo creo que es un camino de difícil desarrollo. No, yo soy pesimista, como Reyes. Quedan 2 días, pero no creo que se avance demasiado ni en los planes, que como he dicho no sirven de mucho, ni en este mecanismo en el que se está empeñando fuertemente, que es el mercado de CO2 a nivel mundial. Estamos muy lejos de esa gobernanza, estamos muy lejos de que países como China o Estados Unidos, ¿no?, acepten una autoridad mundial que te sanciona. Si tú no tienes que pagar por esas emisiones, te está sancionando, ¿no? Me parece que no es esta la vía. Sí, pues yo voy a hablar de lo que para mí era la COP de verdad, que era la cumbre social. O sea, yo no he entrado en la COP oficial, podría haber entrado en la zona verde, pero me daba un poco de asco por el tema del greenwashing y eso. Por lo que me habían dicho dentro, por ejemplo, la zona verde, pues eso, las 3 empresas, Iberdrola, Endesa y Acciona tenían como prácticamente todo el espacio, y luego había una zona pequeñita donde estaban los pueblos indígenas. Eso a mí me molestaba mucho. Pero en cambio, la cumbre social, la voz protagonista la llevaba el pueblo indígena, los pueblos indígenas, porque eran, han venido personas de todos los continentes, de Latinoamérica, indígenas de Canadá, de Estados Unidos, de África, etcétera, etcétera, a contarnos cuál es la verdadera situación. Y la cumbre social, para mí me parece como maravilloso que tantísimos colectivos y tantísimas personas en un mes hayan conseguido crear ese lugar, porque ha sido eso, ese lugar de compartir experiencias, de espacios críticos también, de charlas por parte de expertos, y sobre todo para poder escuchar estas voces que son las que menos han contribuido al cambio climático y las que ya lo están sufriendo y más lo están sufriendo, ¿no? Entonces, para mí representaba como esto sí es justicia climática, el venir aquí y escucharlas a ellas.
Y esto sigue ocurriendo en la Universidad Complutense de Madrid. Pues eso, desde el día después de la marcha por el clima se inauguraba un poco, el 6 de diciembre, se inauguraban estos espacios de reflexión y de asambleas, reuniones. Y yo lo que más he aprendido ahí es eso, que está ocurriendo una neocolonización o un neocolonialismo por parte del extractivismo de las empresas europeas, estadounidenses, etcétera, que nos dedicamos, bueno, esto ya desde hace muchísimo tiempo, claro, ya lo sabemos, pero como que para recordarlo, nos dedicamos a tomar los recursos de estos países y traerlos para acá. Y estuve hablando con una mujer mapuche de Chile, precisamente, que decía simplemente, a mí no me gustaría que alguien viniera, me metiera unas manos en las entrañas, sacara mis órganos y los pusiera en otro cuerpo. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo desde aquí de Europa, con muchos casos. Las prácticas que no queremos llevar a cabo aquí en Europa, como el fracking y la extracción de recursos, sí nos parece bien hacerlo en otros lugares. Entonces me parecía súper importante poder escucharles y que de verdad ellos hablaran y abrieran la cumbre diciendo... los pueblos indígenas llevamos desde que existimos siendo defensores de la naturaleza. Ellos son los verdaderos activistas por el clima desde siempre. Y lo que llevan diciendo ellos es lo que estamos empezando a decir nosotros ahora. Pero ellos llevan alertando de que tenemos que cuidar nuestro planeta desde siempre. Para ellos es su vida y también ellos se consideran parte de la naturaleza. No como nosotros, que aquí en Occidente nos hemos separado totalmente. Somos los seres humanos y la naturaleza. Para ellos es todo lo mismo. Entonces me daba la sensación de que es eso, de como este espacio que se ha creado en la cumbre social es lo que debería estar en todos lados recordándonos lo verdaderamente importante, ¿no? Y es que somos parte de la naturaleza y nos estamos destruyendo a nosotros mismos y que tenemos que escuchar a las voces indígenas, básicamente. Gracias a los tres. Nos veo muy positivos. y por eso quería hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Para que dijerais una medida. Imaginaos que el viernes nos levantamos por la mañana, ¿no? Ha terminado la COP25 y ponemos la radio. ¿Qué medida nos gustaría escuchar o tendríamos que escuchar para que dijéramos, vamos a celebrarlo? Yo te lo digo muy rápido. Planes de reducción a nivel nacional que permitan no pasarse de ese 1,5 grados para el año 2100, que todos los países digan vamos a hacerlo, que se ponga un fondo para ayudar a los países más pobres a alcanzar unos niveles de desarrollo aceptables con tecnologías blandas, no con las tecnologías sucias. Y yo creo que los países más contaminantes, ¿no?, en este caso China y Estados Unidos, acepten ese acuerdo, ¿eh? Yo creo que esto sería lo que cabría esperar del Acuerdo de Madrid, que es de alguna forma el objetivo que se ha fijado, ¿eh? No estamos desde París, ¿eh? Eso sería un paso importantísimo con vistas ya a seguir avanzando hacia el cumplimiento de los acuerdos de París. ¿Reyes quiere añadir algo más? Sí, yo quiero incluso discrepar un poco, porque hablamos mucho de China, India, Estados Unidos, pero es que para mí la mejor noticia sería una ambición muy grande y un liderazgo claro de la Unión Europea. Que va a ser, o sea, hoy han anunciado o que van a decir una reducción de las emisiones del 55% a 2030. Ese 55% es poco. O sea, el viernes si dijeran el 65% o el 75% sería muy importante. Pero ¿por qué digo que creo que es más importante lo que haga la Unión Europea que lo que haga China e India? Estados Unidos está fuera de juego ahora mismo y hay que esperar que el año que viene haya un cambio de gobierno para poder realmente hablar de eso, aunque hay muchos de los estados y muchos de los grandes empresas que están actuando por su cuenta. Pero en las emisiones desde 1970, las emisiones de la Unión Europea casi no han bajado. Hemos seguido emitiendo lo mismo año a año, con un poquito de bajada, desde 1970 hasta ahora. En China, en 1970 las emisiones eran muy bajas y no sobrepasaron las emisiones de Estados Unidos hasta 2003. Y ahora China es el mayor emisor. Pero nosotros ahí tenemos una deuda muy grande con todos los países de los que hemos extraído recursos para poder llegar al desarrollo en el que estamos en este momento. Eso nos ha dado a nosotros unos privilegios desde el punto de vista de la educación, de la formación, de la innovación, de la tecnología, de muchísimas cosas de nuestra democracia, que es una democracia madura, con muchas más facilidades que la que tienen otros países para actuar.
Por eso realmente creo que somos nosotros en Europa los que tenemos en este momento que tirar del carro, porque además es casi la única opción que tenemos. China tiene un sistema económico y social muy diferente, India igualmente, Brasil igualmente. Ahora mismo la esperanza debe estar en Europa y yo creo que ese es el legado que puede Europa dar a la humanidad en este momento. Nos estamos jugando el futuro de la civilización humana y Europa tiene ahora mismo la mayor capacidad para actuar en eso. Y en esas circunstancias yo creo que ahora es el momento de escuchar a la gente de la calle, también porque este movimiento estudiantil surge principalmente en Europa. Es donde Europa, los jóvenes están diciendo que queremos este cambio. Es importante también decir que este cambio va a requerir sacrificios entre comillas, sacrificios para nosotros que vivimos con un estado muy privilegiado donde tenemos la mayoría de nuestras capacidades, la mayoría de la gente, porque también tenemos desigualdad, pero para la mayoría de la gente nuestros servicios mínimos, digamos, y nuestros derechos mínimos están cubiertos. Para la mayoría de la humanidad esto no es así. Entonces nosotros también tenemos que saber prescindir de algunos de esos privilegios en este momento para que la familia humana, que al final es la humanidad, no se vaya al garete, porque es que tenemos una posibilidad real, que dice la ciencia, de que la humanidad pueda llegar a un colapso, que no va a ser un colapso drástico en 2100, pero que puede ser un colapso a poco a poco. Esa responsabilidad yo creo que ahora mismo, en este momento en la historia, recae en Europa. Y ahí es donde creo que nosotros los ciudadanos tenemos ahí también una responsabilidad muy importante. Tenemos que comunicarles a nuestros políticos que esto es importante y que si requiere cambios en nuestro transporte, si requiere cambios en nuestra energía, si requiere cambios en las inversiones que van a hacer en nuestro país, estamos dispuestos a ello. Por eso creo que hablamos mucho del consumo. Por supuesto, todo esto es una cuestión de consumo y después podemos hablar de eso. Pero las soluciones son políticas y colectivas. Y mientras que no nos podemos dejar distraer porque nos digan, no, es que tenemos que reciclar, no, es que tenemos que dejar el coche, no, es que tenemos... Sí, todo eso está muy bien, pero eso es un parche. Lo verdaderamente importante ahora es una decisión política. Y ahí es donde realmente creo que nuestra sociedad estamos preparados para salir a la calle y de una forma pacífica de dejar claro que esto es lo que queremos que ocurra. Ya está, gracias. Bueno, yo os iba a preguntar ahora, que después de saber lo que os hubiera alegrado, ¿no?, después de la COP, os iba a preguntar qué es lo que pensabais realísticamente que iba a ocurrir, pero yo creo que ya la habéis dicho antes, ¿no?, que no esperáis mucho, ¿no? Y ya que lo ha comentado Reyes, quería introducir el tema geopolítico un poco, ¿no?, y de Europa sobre todo, ¿no? Hoy salían noticias, ¿no?, de lo difícil que es la conjunción de todos estos países, ¿no?, de los intereses de los distintos países, ¿no? Por ejemplo, algo que no parecía que fuera a dar problemas, por ejemplo, como las cláusulas que piden respetar la perspectiva de género o de derechos humanos ligadas a los objetivos de clima, ¿no? Cómo se están encontrando con obstáculos con países como Arabia Saudí y Nigeria, que no pasan por ahí, bueno, porque como tú bien dices, tienen condiciones, ¿no?, o distintas consideraciones en cuanto a esas cuestiones, ¿no? O sea, un panorama muy complejo, que más allá de las cuestiones climáticas, ¿no? Y sin embargo Europa hoy, ¿no?, propone ese plan, ese pacto verde, ¿no?, que bueno, que tiene que tener un recorrido en el Parlamento Europeo, que ya veremos en qué queda, ¿no?, ese pacto verde donde pretende ser al menos más ambicioso de lo que era anteriormente, ¿no? Y una de las cosas que propone es intentar arrastrar a raíz de Europa a otros países, pues haciendo cláusulas que liguen sus acuerdos comerciales a la adopción de esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, has empezado a hablar ya tú un poco sobre eso, ¿no? Pero bueno, quizás Paco quería añadir algo, o Marta, ¿no?, sobre el papel de Europa, ¿no?, el papel de Europa y las perspectivas reales, ¿no?, de estos cambios en Europa. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Quiero decir, hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, el liderazgo en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional recae en Europa. Uno se pregunta, ¿y no hay nadie más, ¿no?, como en el chiste? Es verdad, pero es cierto que tiene unas capacidades de impulsar cambios que son, voy a decirlo, únicas. Entonces, como ciudadanos de este continente pequeñito, pero que con esas capacidades, sobre todo culturales y de expresión,
yo creo que sí que tenemos una gran responsabilidad. Y efectivamente, cuando yo hablo de planes, pues esos planes requieren empezar por nosotros mismos, ¿no? Y ver qué limitación de emisiones estamos autoimponiéndonos en España, que ya lo digo, son insuficientes. Bueno, el PENIEC, el Plan de Energía y Clima, no está ni aprobado, porque como no hay Parlamento, no está ni aprobado siquiera. Es decir, que está ahí colgando, ¿no? Bueno, pues así todo son insuficientes, ¿no? Entonces sí, tenemos que generar esa cultura. Los que toman políticas públicas son los estados hoy en día, pero no solo, también hay otros agentes. Las ciudades son importantes y pueden hacer mucho, por eso estos debates, ¿no?, que estáis viendo sobre Madrid Central, en el caso de Madrid, o cómo arbitramos las ciudades, pero hay otros agentes, ¿no? En Estados Unidos, afortunadamente, también lo decía Reyes, ¿no? Trump puede decir lo que quiera, pero California está subvencionando ya hoy el almacenamiento de energía, y más entre el 5 y el 10%, no recuerdo el número exacto, de la energía que se consume en California es de origen renovable almacenada, no solamente conectada a la red, sino que ha pasado por un proceso de almacenamiento. Entonces, todo eso, bueno, pues va avanzando. Yo lo que pasa es que creo que efectivamente pues es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. A nivel de geopolítica, de amenaza global, que es el cambio climático es el paradigma de amenaza global, donde no se entiende bien cómo no nos están poniendo todas las pilas, ¿no? O sea, el Pentágono ya lo veía, ¿no?, como una amenaza. Pues yo creo que efectivamente va a marcar muchas tendencias en el futuro, ¿no?, en forma de alimentos disponibles, agua disponible, etcétera. Y lo mejor sería pues mitigar, porque ya no podemos hablar de evitar, mitigar esas amenazas que nos vienen y que nos van a marcar el futuro geopolítico mundial, y intentar evitar esos cambios brutales, ¿no?, movimientos de población, etcétera, que nos van a venir. La transición va a ocurrir porque no nos queda más remedio. Lo que pasa es que puede ser justa, o lo menos injusta posible, un poquito ordenada o llena de crisis sociales, ¿no? Mirad lo que pasa en las noticias. Chile, Ecuador, Bolivia, Francia, ahora hay la huelga de los chalecos amarillos, etcétera. Entonces, esas crisis sociales, o hacemos algo para que esa transición sea más ordenada y, en fin, más cuidada, más justa, en una palabra, o, bueno, cada vez va a haber más. Siento ser tan negativo. Bueno, pues nada, después de este interesante bloque sobre lucha contra el cambio climático y en relación a la COP25, vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale?, que se llama el movimiento verde y la política. Bueno, aquí vamos a seguir hablando de Europa, pero vamos a ir acercándonos poquito a poco a España y también desde el punto de vista de político y partidista, ¿no? Como sabéis, recientemente el Parlamento Europeo ha hecho la declaración de emergencia climática. No solo los 70 diputados verdes, sino ha conseguido también el apoyo de muchos otros partidos. Como sabéis, esos 70 diputados verdes son un aumento sobre los 57, creo que había en el año 2015, o sea que los eurodiputados verdes han ido aumentando, siendo la cuarta fuerza política en Europa y la segunda y tercera en países como Alemania o como Francia, Holanda, Bélgica. O sea, hay un claro auge de los diputados verdes en los países del centro y norte de Europa. La pregunta va un poquito en el sentido de valorar qué pasa en España con respecto a los partidos verdes o con respecto al voto verde, ¿no? Bueno, pues ha habido diferentes partidos, o hay diferentes partidos que se mueven en el ámbito verde, o que están vinculados incluso al Partido Verde Europeo, pero parece que no acaba de calar el voto verde en España, de crearse o de centralizarse en un partido que sería un partido verde. Entonces, un poquito la idea es que nos contéis cuál creéis que son las razones para que no llegue a sentarse un partido verde en España, ¿no? ¿Cuáles serían un poco, según vosotros, las razones para ello? No sé, ya que tengo el micro encendido. Yo creo que hay un problema histórico, ¿no?, diferente. Mientras que en España nosotros salíamos de una dictadura en el año 75, bueno, nominalmente salíamos de una dictadura en el año 75 y hubo una eclosión de un montón de grupos ecologistas, y las prioridades de los partidos políticos pues no eran las ambientales, ¿no? Con el tiempo yo creo que sobre todo los partidos de izquierda fueron incorporando algunas de estas reivindicaciones, por lo menos, insisto, nominalmente, a algunos
que hemos estado en el movimiento ecologista desde hace mucho tiempo, nos ha parecido siempre insuficiente esta incorporación. Yo creo que hoy en día, si un partido que sea de izquierdas, que se llame de izquierdas y quiera triunfar, tiene que tener un programa ecologista razonable, respetable, si no, pues no funcionaría. En otros países pues no ha sido así, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que es el elemento clave, había un movimiento ecopacifista gigantesco que fue creciendo con los problemas de la Guerra Fría, sobre todo en los años 79 y 80 con el despliegue de los euromisiles, y en un momento dado deciden dar el salto y crean el gran Partido Verde Europeo, que han triunfado, yo creo, políticamente. En aquella época debatíamos, ¿no?, ¿qué es mejor, entrar en el juego político o quedarse fuera? Estábamos los fundis también en España y los realos, ¿no?, como en Alemania. Claro, el problema es que no hemos hecho la otra prueba, los alemanes no han hecho la otra prueba, no sabremos qué habría pasado si el Bund, que era el gran movimiento verde alemán, no se transforma en un partido político, no lo sabemos. Para mí que en España el mecanismo que hemos seguido, no que hayamos elegido, sino que hemos seguido, me parece mejor. Me parece que una presión de un movimiento verde desde fuera, obligando a que todos los partidos políticos de forma transversal vayan poco a poco asumiendo, demasiado poco a poco, yo no estoy en absoluto satisfecho, pero poco a poco asumiendo esos postulados creo que es mejor, creo que es más positivo y que permite más transversalidad y un avance más global que haya un único partido que lo defienda, es mi opinión. Bien, y nos vamos ahora un poquito con otro tema de actualidad, que es la formación de gobierno en España y las implicaciones que tiene sobre el cambio climático, ¿no? Estamos pendientes de que si se constata la formación de un gobierno progresista entre PSOE Unidas Podemos, más el apoyo de Más País Equo y diferentes partidos regionalistas y nacionalistas, ¿no? La pregunta sería un poco qué esperamos de este gobierno con respecto al cambio climático y las medidas a llevar a cabo de ello, y realmente cuál también sería qué capacidades tienen para realmente hacer medidas importantes relativas al cambio climático. Si lo queréis concretar más todavía, lo digo para avanzar un poquito más rápido, también sería la pregunta, ¿podéis decir qué 3 medidas clave creéis que deberían llevar a cabo este nuevo gobierno progresista? Bueno, yo voy a ser más positiva ahora. Sí. No, porque creo que realmente ahora es en ese punto que hablamos de que es único en Europa y también en España. Yo realmente tengo muchas esperanzas de que este gobierno progresista salga y tenga el suficientemente empuje en la calle para que realmente vaya hacia posiciones más ambiciosas, más contundentes en la acción climática. El problema es que esta mañana hablaba la ministra en funciones con un lenguaje de mucha ambición que parecía que era una persona de Greenpeace. Después, cuando llega a su ley de cambio climático y la tiene que aprobar con todos los ministerios y tiene que sacarla para adelante, tiene muchos más frenos. Entonces, ahí es donde yo creo que esa vertebración con la ciudadanía, con la gente en la calle, va a ser muy importante, y con partidos que la apoyen y que sepan ver que este tema es demasiado importante para hacerlo un tema partidista y que sea realmente transversal, y que si tenemos que ir a sentarnos con el sector de la minería del carbón, lo hagamos juntos, todos los partidos progresistas, y viendo realmente cuáles son las medidas de una transición que sea justa, y no ponernos a pelearnos entre qué es más importante, lo verde o realmente las políticas de izquierdas y más de lucha contra la desigualdad y de lucha de los trabajadores, que son igualmente importantes. Yo creo que una cosa en el debate que ha cambiado mucho y que también agradecemos mucho a los jóvenes es este concepto de justicia climática. Ahora mismo, desigualdad y emergencia climática son 2 caras de la misma moneda. En todo el mundo, pero también en España. Y los sectores que están sufriendo más el cambio climático también son los más desfavorecidos y que sufren más la desigualdad. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos que aunar las 2 cosas. Yo también pienso que parte del fallo del movimiento verde en España es que se ha tendido a pensar que en la izquierda era más importante las políticas de izquierda que las políticas verdes, y esa pelea imposible. De todas formas, en 3 medidas concretas: energía renovable 100% antes de 2030,
Energía renovable 100% significa también en el transporte. Entonces, eso conlleva una transformación radical en el transporte, de forma que en 2027 o en 2028 ya no tengamos venta de coches de combustión interna, de gasolina ni de diésel. Pero que tampoco necesitemos muchos coches, que haya una bajada total en el número de coches que hay en las ciudades y que hay en el territorio. Un transporte masivo y eléctrico. Sería la segunda transformación absolutamente necesaria. España es un país, un país donde nuestra economía y nuestro mundo rural depende muchísimo de la agricultura y de la ganadería. Y se va a ver gravemente impactado por los cambios en el clima, por la sequía, pero también por las olas de calor, por las inundaciones. Y necesitamos ahí políticas claramente que promuevan esa transformación en agroecología, en la agricultura ecológica, en una agricultura que cuide del territorio y que cuide de las personas. Si somos capaces de hacer esas tres cosas con justicia climática, siempre con una transición justa, creo que tenemos esperanza de que en 2030 España pueda ser un país mucho mejor y que ayude además también muchísimo en esta lucha de liderar la lucha contra la emergencia climática. Yo, así muy rápidamente, primero, efectivamente, yo creo que estamos ante una oportunidad única. Digo por el momento. O sea, si consiguiéramos que se pusieran de acuerdo estos señores, que no sé por qué no se pusieron de acuerdo antes, ¿no?, en las anteriores elecciones, y tuviéramos un gobierno del Partido Socialista con un contrapeso potente de izquierdas y con más mentalidad ecológica, creo que podríamos ser ambiciosos y alcanzar algunas metas. ¿Por qué digo esto? Pues que efectivamente uno oye a Teresa Rivera el otro día en ese mismo acto, pues yo la oí y joder, o sea, es que firmaba todo lo que dijo, vamos, la saludé a la salida y dije, oye, me ha encantado lo que has dicho. Pero la segunda parte es de eso, ¿qué vas a llevar a cabo, ¿no? Cuando te sientes y tengas que hablar con Endesa, con Iberdrola, con estos grandes tiburones, ¿qué vas a llevar a cabo? Entonces ahí sí que hace falta un contrapeso que sea capaz, pues eso, de poner en marcha políticas decentes sin recortes, un contrapeso político y social. Yo vuelvo otra vez a lo que he dicho antes. Creo que los movimientos sociales que tenemos ahora en España pues son una joya para estos fines, ¿no? Sobre tres medidas, pues que casi son esas, ¿no? O sea, hay que ver qué sectores son los que más emiten y sobre eso se trabaja. El transporte, hay que electrificar el transporte, disminuir, o sea, primero reducir y luego modificar el transporte y hacerlo lo máximo que se pueda transporte público. ¿Cómo se disminuye? Hay un montón de políticas urbanísticas, de accesibilidad, etcétera. Uno no quiere movilidad, sino accesibilidad. El segundo, pues es el problema del consumo de electricidad, de la generación de electricidad, despliegue de renovables. ¿A qué ritmo? El ritmo que finalmente aparece en el PNIEC, que sigue en borrador, es claramente insuficiente. Estamos hablando de 3.000 megavatios al año, que de aquí a 2030 estamos hablando de nada, 30.000 megavatios. Es muy poco, no es suficiente. Habría que ir algo mucho más ambicioso e ir, al menos la generación eléctrica, en 2030 100% renovable y avanzar ya en lo que no es generación eléctrica. Y la tercera parte, pues actuar sobre el territorio, ordenación del territorio, agricultura. Un elemento clave para la conservación ambiental es que el territorio esté poblado, no superpoblado, sino poblado, ¿no? Pues moverse en esa dirección. Estas tres medidas son más fáciles de decir que de hacer, pero con voluntad política se pueden hacer. No hay problemas económicos, las renovables hoy son competitivas a precio duro de mercado, o sea, sin contar externalidades. Entonces hay eso, voluntad política, echarle un pulso a estos grandes tiburones que hoy mandan demasiado en nuestro país. Pues os voy a hacer una última preguntita rápida, también dentro del bloque, pero de actualidad, que es la ministra de Educación, anunció ayer la posibilidad de crear una materia nueva sobre cambio climático y sostenibilidad. ¿Crees que es una medida real, útil? ¿Crees que es una medida de cara a la galería? ¿Puede ser relevante o trascendente pues en el ámbito de la formación del alumnado? ¿Tenías alguna opinión al respecto de esta noticia de última hora? Yo la verdad es que no me había enterado, pero hombre, yo creo que la educación ambiental es vital, esencial, etcétera, etcétera. A ver cómo se da, y también hay que poner que esto está bien, es una medida maravillosa, o sea, la educación, eso,
es una medida que hay que tener, pero quizá los esfuerzos se tienen que poner otras cosas. O sea, estamos educando, ¿qué vamos a educar a estos niños para que reciclen, etcétera? ¿O les vamos a decir verdades? ¿Les vamos a decir que el mundo que le estamos dejando se está yendo al colapso? O sea, ¿qué se va a transmitir? Porque realmente es importante y enseñarle el respeto a la naturaleza, los derechos a la naturaleza a todas las generaciones, pero estamos hablando de que tenemos muy poco tiempo. O sea, tenemos 10 años para evitar este colapso, tenemos el año que viene es el que tenemos que hacer todos estos cambios drásticos, estos cambios que estamos hablando para adaptarnos a lo que nos llega. Entonces, siendo realistas, estos niños, para la edad, cuando tengan edad de tomar decisiones en este aspecto, o se han decidido y se han hecho ya las cosas, o es demasiado tarde. Es como el tema de las elecciones, que los niños no pueden votar ahora para el futuro que les va a llegar. O sea, las próximas elecciones a las que puedan votar ya da igual a qué partido elijan, porque ya todo el pescado se ha vendido, ¿no? En plan, como se dice, de que es importante la educación, pero que el verdadero peso tiene que estar en las acciones y en las políticas que se creen ahora, sin olvidar esa parte de la educación, pero entendiendo que si de verdad le queremos dar un futuro a estos niños, tenemos que actuar ahora, no simplemente educarlos para que sean buenos ciudadanos y reciclen. O sea, es que no es reciclar o no, o sea, eso se da por hecho de que ya esa barrera deberíamos haberla pasado. Entonces yo me estudiaría vería lo que ofrecen como planteamiento de enseñarle a estos niños, de qué le van a decir, porque si le dicen la verdad es, oye, que nos estamos cargando el planeta, o sea, o nos estamos cargando el planeta donde vais a vivir. No sé cómo se lo van a transmitir a esos chiquillos, pero yo lo primero que haría sería, claro, intentar evitarlo. Entonces, enfocarse en eso. Yo personalmente lo vería como muy positivo si fuese una cosa como más global, o sea, educación para la ciudadanía, pero introduciendo los temas ambientales, es decir, como debe ser, ¿no? O sea, un ciudadano preocupado, una ciudadana preocupada se preocupa de sus derechos, pero también del medio ambiente porque es donde vive, ¿eh? Es consustancial, ¿eh? Pero bueno. Vale, pues cerramos este bloque y pasamos al siguiente, ¿vale? Sobre cuestiones técnicas y tecnológicas. Sí, bueno, aquí queríamos hablar un poco, hablar de muchas medidas, ¿no? Medidas necesarias, ¿no? Es decir, en 2030, electrificado, tal. Y simplemente por hacerlo breve también en este bloque, ¿no? Queremos algún comentario vuestro sobre la posibilidad real de esas medidas, si los avances científicos y tecnológicos actuales, ¿no? O en qué medida van dirigidos hacia posibilitar esas medidas, esos cambios tan drásticos en ese periodo de tiempo, ¿no? Habéis hablado algo ya comentado sobre las renovables, ¿no? Si es posible realmente obtener toda la energía de renovables, es posible, por ejemplo, esa renovación del parque automovilístico que tú dices, ¿no? U otras tecnologías, ¿no? Que pensáis que estén en marcha y que puedan contribuir a eso, ¿no? Yo voy a ser un poco controvertida aquí. Yo creo que técnicamente, tecnológicamente, en innovación, en formación, es absolutamente posible. Hay dos elementos que lo hacen, donde está la pregunta de si es posible o no. Una parte es si es posible políticamente, teniendo en cuenta el peso que tienen las empresas que están interesados en que este cambio no funcione en la política y en cómo hay esas puertas giratorias y esa influencia masiva de las mayores empresas de electricidad, de las mayores empresas de combustibles fósiles, de las mayores empresas de producción de automóviles, en esas decisiones políticas. Entonces, mientras que eso no se resuelva, no se separe ese poder, es muy difícil que eso ocurra. Eso por un lado. Por el otro lado, es que, volvemos a lo de antes, esto requiere una transición justa, porque hay muchas personas que trabajan en la producción de automóviles, en la minería, en las energéticas, en la electricidad, en la agricultura industrial. Entonces, hace falta que esas personas tengan una transición que sea no solamente justa, sino que se haga de una forma participativa, abierta y entendiendo por qué se hace. Es una cuestión de supervivencia, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, ahí requiere un esfuerzo muy grande de informar, de participar, de buscar medidas en conjunto que hasta ahora no hemos hecho. Y también requiere mucho dinero. Entonces, hay que ver en nuestros presupuestos en dónde vamos a recortar para que esta transición sea posible. Y eso también es una conversación muy difícil que aún no estamos teniendo. Mientras que esas dos conversaciones de separar el poder económico y el poder político y cómo lo vamos a financiar no se resuelva, se hará, pero en menor medida. Ahí es donde yo creo que tenemos que poner el peso. Sí, yo creo que efectivamente
lo que queda por hacer, no es que esté todo hecho, pero lo que queda por hacer técnicamente es un problema de dedicar recursos a ello, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas, pero voy a contar solo una. Recuerdo que nos reunimos en el año 95, creo recordar, 97, con el presidente de Endesa, que todavía era pública, para que instalase 1000 megavatios de energía eólica en el año 2000. 1000 megavatios de energía eólica en el año 2000. Él decía, 1000 es mucho, la red no lo acepta, no puede ser, 1000. Bueno, para que os hagáis a la idea, ahora estamos por, no sé, unos 30 y tantos mil, casi 40.000, ¿vale? Bueno, la red no lo acepta, bueno, venga, 500, ahí, firmamos un acuerdo ecologista, entonces a Edenat y Endesa 500 megavatios. En el año 2000 había casi 3.000 megavatios instalados. En cuanto alguien empezó a poner en marcha, pues la tecnología empezó a mejorar y empezó a aprender. Eso pasa con casi todo lo que pones en marcha y favoreces, pues bueno, pues esa es la voluntad. Y efectivamente, ¿de dónde salen los recursos? Pues los recursos deben salir de quien los tiene, de quien puede ponerlos. A mí me parece que sí, que hay que tener esa conversación, que puede ser desagradable para alguna gente, pero que sí, que hay que tenerla, y que un gobierno elegido democráticamente debe serlo bastante firme como para coger el volante y manejarlo en esa dirección. Tenemos un problema grave en España, ¿no? Y es que tenemos el sector eléctrico liberalizado. Bueno, ojalá estuviera liberalizado de verdad, Tenemos un oligopolio con 3 grandes actores que dominan todo. Y habría, para empezar, que desmontar eso, para poder hacer que esas tecnologías que ya están, que es permitirles que avancen, lo otro es ponerle puertas al campo, pues eso, no le pongamos puertas al campo y puedan aparecer. ¿Puedo añadir una cosa? Es que mañana hay elecciones en Inglaterra, en el Reino Unido. El Partido Laborista en el Reino Unido se compromete en su programa electoral a ser neutral en carbono, que el país sea neutral en carbono en 2030. Para ello, una de las medidas estrellas es nacionalizar el sistema de producción de energía, porque es la manera de separar esos poderes de los que estábamos hablando. Esa es una medida eficaz y rápida, pero que yo creo que nosotros todavía en nuestro debate estamos un poquito inmaduros. Ya quisiéramos, pero efectivamente, o sea, si tú quieres tener el poder, lo decía una filósofa, decía, dadme el poder y os daré una alternativa. Pues eso, dadme el poder y os doy una alternativa. Vale, Paco, tú que eres miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿y cuál va a ser el papel o la evolución de la energía nuclear en todo este proceso? La energía nuclear está acabando, El problema es cuándo, cuándo y cuántos disgustos más nos va a dar antes de que acabe. Está en un estado crepuscular. Allá donde vas, yo que me muevo ahora mucho en estos ámbitos, pues lo veo. Para desgracia del sector nuclear, en todas las cumbres climáticas, o mejor dicho, ninguna de las cumbres climáticas han conseguido en la declaración final que la energía nuclear aparezca como una solución. Los problemas que conlleva, entre otros, ya no voy a hablar de los problemas ambientales, ¿no? Lo que cuesta fabricar una central nuclear hace que, según avanza el tiempo, sea cada vez menos realista contar con ella como solución de futuro. Eso es lo que puedo decir. Voy a hacer una cuenta muy sencillita. En el mundo funcionan 400 y pico, pongamos 500 reactores nucleares que producen el 5%, no llega, de toda la energía que se consume en el mundo. Para que jugasen algún papel contra el cambio climático, vamos a poner que la energía nuclear, pues yo qué sé, alcance el 40%. Es decir, hay que multiplicar por 8 el número de centrales nucleares que hay, pasar de 500 a 4.000. Y eso requiere una cantidad de recursos y de medios y de tiempo que no tenemos. Estupendo. Bueno, pues cerramos este bloque más tecnológico y entramos en el antepenúltimo, que es cambio climático y sociedad. Aquí, bueno, pues un poco introducir algunas cuestiones sobre el tema de los empleos, de los famosos empleos verdes. Se habla de que podría haber entre 500 y 600.000, una creación de entre 500 y 600.000 empleos verdes anuales en España. Y la pregunta ¿es eso posible? ¿Cuáles son esos empleos? ¿En qué ámbitos? Bueno, sí es posible. Sí, fijaos, con el tímido esfuerzo que se hizo durante el gobierno de Zapatero para promocionar las renovables, que es la única vez que se ha hecho algo en España, llegamos a más de 100.000 empleos directos en renovables. Es decir, que sí, con un despliegue de renovables daría lugar
a crecimiento económico. Yo ya sé que hay gente que habla de decrecimiento, pero el hecho sería ese, a generar un montón de empleos, a generar un tejido industrial que permitiría que la pequeña y mediana empresa, es decir, no estos grandes tiburones, sino las pequeñas y medianas empresas, pues aparecieran, a que los ciudadanos tuviésemos más capacidad, por ejemplo, para instalar paneles solares encima de nuestras terrazas, digo por ejemplo, pero muchas más cosas, o sea que sí, es perfectamente posible. Había un estudio de Pricewaterhouse, también poco sospechosa de ecologista radical, que calculaba el PER que no pudo ejecutar el Partido Socialista porque ganó las elecciones Rajoy hasta 2020 y que hablaba de, claro, una gran inversión inicial, pero que se recuperaba con creces. No recuerdo las cifras exactas, no las puedo decir para no mentir, pero que estábamos hablando de que se duplicaba la inversión. O sea que una vez que consigues el dinero de forma, ya digo, económica dura, pues sí, se produce eso. Y también dentro del asunto de las cuestiones sociales, ¿no? Y cómo están vinculadas al cambio climático y a las medidas que podrían aplicarse, bueno, pues en poco tiempo para que realmente podamos hacer un cambio importante, hemos visto cómo algunas de esas medidas aplicadas en algunos países que ya habéis mencionado incluso vosotros, bueno, Francia ha provocado el movimiento de los chalecos amarillos con el impuesto sobre el diésel, en Chile también ha habido problemas con el tema del metro, la cierre de algunas centrales de carbón ha producido movilizaciones en partes incluso de zonas de España, ¿no? Como en Galicia, es decir, lo digo por la vinculación con el empleo y también por la justicia climática de la que hablaba antes Reyes, ¿no? Podría dar la sensación de que las medidas de cambio climático que ya impliquen mitigación o adaptación podrían pagarlas a priori los más desfavorecidos, ¿no? Habéis comentado un poquito antes de eso, pero bueno, a ver si podéis ver cómo podemos hacer esta transición energética, esta transición ecológica, sin que realmente se produzca un fenómeno de mayor desigualdad social, ¿no? O de mayor justicia social o climática. En realidad es una pregunta muy, muy grande, pero yo te digo, en un caso que conozco más, que es la agricultura, pero también en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es el sector que más subsidios se lleva a nivel global, que los países pagan le dan mucha ayuda indirecta para las exploraciones y después para el precio que pagamos. Cuando ese subsidio se quiere quitar es cuando surgen esos problemas sociales. En agricultura, por ejemplo, os doy un ejemplo en la India, los fertilizantes químicos reciben un subsidio que en su total en el país, la India se gasta más en ese subsidio en los fertilizantes químicos que se gasta en energía nuclear. Y ya hemos visto antes cómo de caro está la energía nuclear. Esos son unos subsidios que van encaminados a realmente financiar la industria. Si esos subsidios se reconvirtiesen en subsidios para los empleos y la deslocalización de esa producción, en agricultura está muy claro, sería una agricultura mucho más basada en lo local, en el territorio, en las cosas que podemos producir con los medios que tenemos, basado en técnicas de agricultura ecológica, de agroecología y demás, pues esa transición sería una transición mucho más justa, que además generaría mucho más empleo. Es una cuestión como de deslocalizar, descentralizar y deslocalizar hacia donde realmente es más provechoso para las clases más trabajadoras. El carbón en España, no el cierre del carbón, el carbón en España, yo me molesté en hacer números, ha recibido más subvenciones que las renovables. Creo que eso lo dice casi todo. O sea, si en lugar de enterrar ese dinero en subsidios insensatos, para que el carbón español sea competitivo, por poner un ejemplo, pues lo dedicas a hacer, recurrir otra vez a la palabra, una transición justa, es decir, atendiendo a los más desfavorecidos, a los perdedores por esa transición, creo que se puede hacer. Lo único que hay que hacer es pues, tener cuidado en no dejar a nadie en el camino, ¿no? Bien, y siguiendo con la cuestión de la justicia climática, ahí tenemos algunos datos, en este caso de ACNUR, del número de desplazados por razones climáticas que se produjeron en el año 2018. Hablamos de aproximadamente 17,2 millones. ¿Cuáles serían las principales causas por las que se está produciendo ahora mismo el desplazamiento de personas
que incluye tanto los desplazamientos internos, por eso se llama desplazados, como los externos, ¿vale? Ahí están recogidos también los desplazamientos internos dentro de zonas de un mismo país. ¿Cuáles son las principales causas que ahora mismo están produciendo este tipo de desplazamientos y hacia dónde vamos en este sentido? Porque parece que vamos en aumento. Pues las personas que tienen que marcharse de sus hogares sin quererlo suelen ser por necesidades básicas, alimento o porque su tierra ya no está, ha sido totalmente anegada por el agua, por el aumento del mar, desertificación, ya no pueden cultivar su comida, ya no pueden pastorear su ganado, o hay desastres naturales que lo destruyen todo, que cada vez son más frecuentes. Y lo que estamos viendo ahora, estas cifras, no son nada comparado con lo que va a llegar. Y por eso también es otra de las cosas que necesitamos en nuestra sociedad, un cambio de valores, entender que esto está ocurriendo y enfrentarnos a esto con solidaridad y con justicia, entendiendo la responsabilidad y la deuda que tenemos con estas personas, que mientras nosotros nos hemos estado beneficiando de la contaminación, de contaminar, nos hemos estado beneficiando de contaminar, y estas han sido las personas que han sufrido y, como ha dicho antes Reyes, no han podido a lo mejor crecer tanto como nosotros o innovar tanto como nosotros o tener estos privilegios que ahora nosotros sí tenemos. Y cuando estas personas huyen de sus lugares porque ya no pueden habitarles, se encuentran con que no queremos que vengan, porque no queremos que nos desestabilicen, porque nuestra economía no queremos sacrificar nada absolutamente, queremos seguir creciendo a costa del resto. Pues llega un momento en el que nos estamos quedando sin planeta literalmente, llegará un momento en el que nos quedemos sin tierra, se sigue aumentando así el mar y sin posibilidad, como aquí en España, de seguir cultivando, si sigue la escasez de agua, el avance de la desertificación. Entonces, nosotras mismas nos podemos ver dentro de poco en la situación de estas personas, aquí en Andalucía, pues tirando para arriba, para Madrid, para el norte, para Europa del Norte. O sea, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y enfocarlo todo de eso, desde la justicia climática, desde entender nuestro papel en todo esto como europeos y como privilegiados, y empezar a abrir los brazos y ayudar y darnos cuenta de que pronto vamos a estar en esta situación y tenemos que intentar mitigarlo, pero también entender que tenemos mucha deuda con estas personas. Pues vamos a hacer una paradita con respecto a los bloques, nos quedan 2 bloques, pero como vosotros dos vais ahí en 20-25 minutos, vamos a abrir un turno de preguntas del público, si alguien tiene alguna pregunta que tenga en la cabeza, para que tenga la oportunidad de preguntarla antes de que Reyes y Paco se vayan. Si no hay preguntas, seguimos, porque tenemos aquí unas 40 o 50 preguntas más. Amenazamos pero con hablar queremos daros la oportunidad al público de que preguntéis. O sea que mejor preguntad vosotros. Me gustaría mucho que preguntarais. Por tanto, repito, si alguien ya tiene alguna pregunta que tenga ahí en la chistera, ¿Alguien se anima? pues